Bienvenidos a Sombras del Pasado, el lugar donde las historias más aterradoras cobran vida en la oscuridad. Hoy te traigo 3 relatos escalofriantes, historias de personas que se quedaron solas en casa, pero nunca realmente solas. Apaga la luz, ponte los audífonos y escuchemos lo que ocurre cuando la soledad se convierte en una pesadilla. Comencemos. Martín nunca había imaginado que encontraría un lugar tan perfecto para vivir. Después de años de mudarse de un alquiler a otro, por fin había encontrado su propio departamento. Se encontraba en un edificio de aspecto antiguo, en un barrio tranquilo que nunca se había considerado peligroso. El precio era razonable y lo mejor de todo, estaba completamente vacío, lo cual le dio la libertad de decorarlo a su gusto. Al principio, todo parecía ir bien. Martín disfrutaba de la paz que le brindaba vivir solo, sin la constante distracción de otras personas. Durante los primeros días, se dedicó a poner orden, desempacar sus cosas y organizar la decoración de acuerdo con sus gustos personales. Sin embargo, hubo algo que le pareció extraño desde el principio: el sonido de su propia voz. Las paredes del departamento parecían ser gruesas, pero a pesar de ello, su voz reverberaba a través de todo el lugar, como si estuviera hablando dentro de una caja vacía. No le prestó mucha atención. Después de todo, se trataba de un viejo edificio, y era normal que algunos sonidos se amplificaran. Pero lo que comenzó a suceder unas noches después fue mucho más inquietante. Una tarde, mientras realizaba su rutina de limpieza, Martín tarareaba una melodía que había escuchado en la radio. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un eco detrás de él, una réplica exacta de la canción que estaba cantando. Pensó que podría ser el sonido que se reflejaba en las paredes, pero lo extraño fue que no estaba solo. Al girarse rápidamente, su corazón dio un vuelco. En el pasillo, en la sombra de la esquina, se encontraba una figura indistinta. No podía verle bien la cara, solo veía una silueta baja, pequeña, que parecía estar mirándolo en silencio. Martín parpadeó, y al hacerlo, la figura desapareció. El eco continuó, y cada vez que se detenía, parecía haber algo o alguien en la casa que lo replicaba. No podía ser su imaginación. Algo no estaba bien. Decidió poner una grabadora en su salón y salir del departamento por un par de horas, para ver si podía encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Esa noche, después de regresar a su casa, Martín apagó las luces y se preparó para revisar la grabación. La había colocado en una mesa en el centro de la sala, justo al lado del teléfono. Cuando dio play, pudo escuchar con claridad el tarareo de su propia voz. Todo parecía normal, pero cuando llegó al minuto 3:05, algo cambió. En la grabación, Martín pudo oírse a sí mismo tarareando la canción como lo había hecho antes. Sin embargo, después de unos segundos, la melodía comenzó a distorsionarse. La voz en la grabación se volvió más profunda y de alguna manera estaba acompañada por una segunda voz, una voz que no pertenecía a Martín. La segunda voz parecía estar cantando lo mismo, pero mucho más lenta, como si se arrastrara a través del aire. De repente, la grabación se detuvo abruptamente y el sonido de la puerta de entrada se escuchó claramente, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Martín sintió cómo el vello de su nuca se erizó al escuchar el sonido, y el eco de su propio tarareo comenzó a resonar nuevamente, esta vez más fuerte que nunca. «¿Quién está ahí?», murmuró sin saber qué hacer. No hubo respuesta, pero el eco de su voz pareció seguirlo. Fue entonces cuando una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si no estaba solo en la casa? ¿Y si algo o alguien había estado repitiendo sus movimientos, sus palabras? Decidió salir de nuevo.
esta vez sin grabadora. Quería saber si todo eso que había escuchado era real. Caminó a lo largo de su pasillo, revisando cada habitación. Cuando llegó a su dormitorio, observó el espejo. No vio nada fuera de lo común, pero algo en su reflejo le hizo sentirse incómodo. No podía precisar qué era. Tal vez había algo detrás de él, algo que se estaba moviendo. Al día siguiente, Martín decidió investigar el origen de los extraños ecos. Pasó toda la mañana buscando en Internet, buscando respuestas a lo que estaba viviendo. Intentó contactar a un experto en fenómenos paranormales, pero las historias que encontró solo parecían agregarle más confusión. Algunos hablaban de casas malditas, otros de apariciones inexplicables. Lo que sí había aprendido era que los ecos, si no eran explicados por la acústica, podían tener otras causas mucho más oscuras. El terror comenzó a apoderarse de él cuando empezó a notar que no solo su voz era replicada, sino que había algo más. En las últimas grabaciones, las palabras que repetía la segunda voz no eran suyas. La frase que se escuchaba ahora era: ¿por qué te escondes de mí, Martín? De vuelta en su casa, se encontraba en su baño, aún procesando lo que había escuchado. Era tarde, ya casi medianoche. Al salir de la ducha, el vapor cubría el espejo frente a él. Decidió limpiarlo, pero antes de hacerlo, algo lo detuvo. Una extraña sensación le recorrió la espalda. En el espejo podía ver claramente la palabra escrita con lo que parecía ser el dedo de alguien, como si se hubiera dibujado en el vaho. «Canta otra vez». Martín retrocedió, pero en ese instante, un frío intenso lo envolvió. No podía moverse, su respiración se agitó, y de pronto, en la superficie del espejo, apareció una figura. Era difusa, como si estuviera cubierta por una neblina, pero al mismo tiempo era lo suficientemente clara para que su rostro se le quedara grabado en la mente. La figura parecía sonreír, pero no era una sonrisa humana. Era algo mucho más macabro. Desde esa noche, Martín no pudo dormir. La figura apareció en todas sus grabaciones, en cada rincón de su casa. Era como si estuviera observándolo constantemente, acechando. Pero lo peor vino cuando se despertó una madrugada y vio a la figura no en una grabación, sino frente a él. Estaba de pie al final de su cama. El eco de su propia voz ya no era un fenómeno extraño, sino una constante. La figura, de alguna manera, se había apoderado de su vida y lo había dejado atrapado en una pesadilla interminable. Martín intentó huir, pero el eco lo seguía a cada paso. Lo llamaban, lo susurraban, hasta que un día, nunca más se le volvió a ver. El departamento fue dejado vacío una vez más. Nadie se atrevió a vivir allí, y las grabaciones nunca fueron encontradas. El eco, las voces, todo quedó perdido en las sombras del pasado. Y así, la sombra del espejo se llevó a una más. Pero este no es el único caso de extrañas presencias que acechan en la oscuridad. En alguna parte, tal vez cerca de tu hogar, hay una casa vacía esperando que alguien cruce su umbral. ¿Te atreverías a entrar? Permíteme contarte ahora otra historia, una que, aunque parezca lejana, podría estar más cerca de lo que imaginas. Sara acababa de mudarse a un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. Buscaba algo asequible, tranquilo y apartado, lejos del bullicio del centro. Al principio, todo parecía perfecto. El edificio era antiguo, sí, pero bien cuidado, y sus vecinos eran muy amables, siempre dispuestos a ayudarla con lo que necesitara. El apartamento de Sara estaba en el segundo piso, un lugar acogedor, con un balcón pequeño desde donde podía ver el parque cercano. Había decidido mudarse sola después de su ruptura reciente, buscando empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Las primeras semanas fueron agradables.
Sin embargo, pronto comenzó a notar algo raro. Durante la noche, oía los sonidos de pasos desde el piso de arriba. Al principio, pensó que podrían ser los vecinos de arriba, quizás una familia con niños pequeños. Pero algo no encajaba. A pesar de que se encontraba en el segundo piso, Sara nunca había oído ruidos durante el día. Sin embargo, por la noche, los pasos comenzaban a sonar, acompañados de suaves risas infantiles. Pensó que tal vez se trataba de los juegos de algún niño en la casa de los vecinos del último piso. Lo curioso era que esos ruidos solo ocurrían en la oscuridad de la noche, cuando ella ya se encontraba acostada, tratando de dormir. Una noche, decidida a averiguar qué estaba sucediendo, Sara decidió subir al tercer piso y tocar la puerta del apartamento que estaba justo encima del suyo. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de algo extraño. La puerta del apartamento estaba abierta, pero nadie se encontraba allí. Era como si nadie viviera en ese piso. La luz en el pasillo estaba apagada y la puerta, aunque estaba ligeramente entreabierta, no se veía cerrada como una puerta normal. Sara entró en el pasillo para ver qué había allí, pero no encontró nada más que el eco de sus propios pasos. La puerta del apartamento estaba completamente vacía, y la única cosa que llamó su atención fue una vieja fotografía de una niña que colgaba en la pared. En la foto, la niña tenía una expresión extraña, como si estuviera mirando más allá de la cámara, pero no había nada que pudiera entender en ese momento. Esa misma noche, después de regresar a su apartamento, Sara escuchó el sonido de un teléfono sonar. Al principio pensó que era el suyo, pero al mirar, vio que no era el caso. El sonido venía de algún lugar del edificio, muy fuerte, como si estuviera justo en el pasillo. Decidió ir a investigar. El teléfono sonaba insistentemente, pero al igual que antes, no había ninguna respuesta. Sara caminó por el pasillo hasta llegar al final, donde un teléfono antiguo colgaba en la pared. Aunque no lo había notado antes, el teléfono estaba allí, y el sonido provenía de él. Nerviosa, lo levantó. «¿Hola?», preguntó con la voz temblorosa. Al principio, no hubo respuesta, solo silencio. Sin embargo, después de unos segundos, una voz suave, casi susurrante, se escuchó al otro lado de la línea. «¿Vas a dejar que me quede sola aquí?». Sara se quedó paralizada. La voz sonaba como la de una niña, pero al mismo tiempo parecía vacía, sin vida. Una sensación de terror la recorrió de pies a cabeza. «¿Quién eres?», preguntó, intentando recuperar el control de la situación. La voz respondió nuevamente, pero esta vez con una risita suave y burlona, como si disfrutara del miedo de Sara. «Ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo en mi habitación». La llamada terminó abruptamente, y Sara, temblando de miedo, colgó el teléfono. Salió rápidamente del pasillo y se metió de nuevo en su apartamento. Pensó que tal vez estaba alucinando o que alguien estaba jugando una broma, pero las palabras de la niña seguían resonando en su mente. Decidió que al día siguiente iba a hablar con los demás vecinos para averiguar si alguien más había escuchado algo extraño. Pero esa noche, cuando intentó dormir, los ruidos comenzaron de nuevo. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Los ruidos, las risas y los pasos eran cada vez más cercanos, como si algo o alguien estuviera caminando por el pasillo que llevaba hasta su puerta. Sara ya no podía ignorarlos. Aunque intentaba mantenerse tranquila, algo le decía que no estaba sola. La sensación de ser observada era constante. Una tarde, decidió que ya no podía esperar más. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo en ese edificio. Subió al tercer piso, donde la fotografía de la niña había sido colgada en la pared. Esta vez,
decidió no solo mirar el apartamento vacío, sino también investigar lo que había detrás de la puerta. Al abrirla, la primera sensación que tuvo fue de un aire gélido que le cortó la respiración. El piso estaba cubierto por una capa de polvo y suciedad, pero lo más aterrador era la habitación en el fondo. En ella había una cama antigua, con sábanas blancas que parecían intactas, como si no hubiera pasado el tiempo en ese lugar. En una de las paredes había una pequeña silla de madera, y en la esquina una ventana con las cortinas echadas. Pero lo más extraño de todo fue la sensación que Sara experimentó al entrar en la habitación. Fue como si algo invisible la estuviera mirando desde las sombras. Cuando dio un paso más, un estremecimiento recorrió su cuerpo y, por un momento, creyó escuchar una pequeña respiración, como si alguien estuviera allí, justo detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El aire seguía frío, pero la habitación estaba vacía. Esa misma noche, Sara escuchó la voz de la niña una vez más, pero ahora estaba mucho más cerca, justo frente a su puerta. Las risas y las palabras «ven a jugar conmigo» la atormentaban. Con el miedo apoderándose de ella, Sara finalmente salió de su apartamento, sin saber si estaba huyendo de un ser sobrenatural o de algo mucho peor. Al día siguiente, la policía encontró el apartamento vacío. Nadie había visto a Sara desde la noche anterior. No había señales de lucha ni huellas de su desaparición. Todo en el lugar parecía en perfecto orden, pero los vecinos del edificio empezaron a contar historias sobre una niña que había desaparecido hace muchos años en ese mismo lugar, en circunstancias misteriosas. Nunca se encontró el cuerpo de Sara, y el edificio fue dejado en abandono poco tiempo después. A veces, cuando alguien pasa cerca de la entrada, aún se pueden escuchar risas y pasos desde el piso de arriba, como si la niña nunca hubiera dejado de llamar a alguien a su lado. Las sombras continúan moviéndose y los ecos del pasado siguen resonando. Cada historia tiene un final, pero realmente existe tal cosa como el final cuando se trata de lo desconocido. Ahora, te invito a sumergirte en un nuevo relato, uno lleno de misterio y terror, donde lo que parece seguro rápidamente se convierte en una pesadilla. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación podría ser más cercano a ti de lo que imaginas. Elena se había mudado a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar antiguo, con una historia que parecía envolverlo en misterio, pero su precio era más que razonable, y eso era lo que había captado la atención de Elena. Acababa de comenzar un nuevo trabajo y necesitaba un lugar cómodo y asequible, aunque fuera un poco apartado. El primer día en el apartamento, todo parecía estar bien. El lugar estaba impecable, con paredes blancas que reflejaban la luz del sol de manera suave. Sin embargo, a medida que fue desembalando las cajas y decorando el lugar a su gusto, se dio cuenta de un detalle extraño: un espejo grande en el salón, justo al lado de la puerta de entrada. Estaba allí, colgado en la pared, aunque no podía recordar si lo había visto en las fotos del apartamento cuando lo visitó. No le dio mucha importancia en ese momento, pero algo sobre ese espejo le resultaba inquietante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena se detuvo frente al espejo. Al mirarse, notó algo raro en el reflejo. Aunque ella estaba sola en el apartamento, por un segundo vio algo más en el cristal. Era solo una sombra, pero parecía moverse. No le dio demasiada importancia y se fue a dormir, convencida de que estaba cansada después del día ajetreado. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar que las sombras en el espejo se volvían más frecuentes. A veces
Por la noche, mientras estaba sentada en el sofá o preparando la cena en la cocina, veía en el reflejo, de manera fugaz, la sombra de algo que no podía identificar. A menudo, era como si algo se deslizara rápidamente detrás de ella, en el fondo del espejo. En algunas ocasiones, la sombra tenía una forma humana, pero nunca podía ver con claridad los detalles. Decidió que no podía ser una coincidencia. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento, se paró frente al espejo y se quedó mirando fijamente, buscando algo que pudiera explicar lo que veía. La habitación estaba en silencio, pero de repente vio algo que la hizo estremecer. La sombra que siempre se movía ahora estaba más cerca de ella, más definida. Elena retrocedió sin dejar de mirar el reflejo, y en un susurro casi imperceptible oyó una voz. Era como un murmullo, algo que venía de las profundidades del espejo. Las palabras eran confusas, pero podía distinguir lo siguiente: «Ayúdame, sal de aquí». Elena se apartó del espejo, sudando y temblando. ¿Qué significaba eso? Era su mente jugando trucos con ella, pero no pudo sacarse la sensación de que algo extraño y peligroso se escondía dentro del reflejo. Una noche, después de un largo día de trabajo, Elena se encontraba agotada y se preparaba para ir a dormir. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Decidió sentarse frente al espejo una vez más, como si necesitara encontrar alguna explicación lógica para lo que había estado viviendo. Esta vez no vio una sombra rápida. La figura en el espejo estaba mucho más clara. Era una silueta de una mujer, de pie, inmóvil. Aunque su rostro estaba cubierto por una oscuridad total, Elena pudo ver que la figura se movía lentamente hacia ella, como si se acercara cada vez más. Elena retrocedió y, con miedo, tocó la superficie del espejo, buscando desesperadamente alguna forma de contacto. En el momento en que sus dedos rozaron el cristal, la figura en el espejo hizo un movimiento extraño. La mujer levantó su mano hacia Elena, y cuando sus dedos casi se tocaron a través del reflejo, Elena sintió un frío helado que la recorrió de pies a cabeza. En un segundo, el reflejo se distorsionó y la figura desapareció. Elena retrocedió, buscando aire, mientras el corazón le latía con fuerza. Cuando miró hacia el espejo, todo parecía estar normal nuevamente, pero algo en su interior le decía que no lo estaba. La figura de la mujer no se había ido, solo había estado esperando el momento adecuado para aparecer. Desesperada, Elena comenzó a investigar la historia del apartamento. En la oficina de administración, le dijeron que el edificio era antiguo, construido a principios del siglo XX, pero no le proporcionaron más información relevante. Sin embargo, durante una noche de insomnio, decidió buscar en línea, buscando historias o leyendas sobre el lugar. Lo que descubrió la dejó helada. Al parecer, años atrás, una mujer llamada Mariana había vivido en ese mismo apartamento. Se decía que Mariana había sido una persona solitaria, una mujer que pasaba la mayor parte de su tiempo frente a un espejo antiguo que había pertenecido a su familia. Según los rumores, Mariana había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Nadie supo nunca qué le sucedió, pero algunos decían que ella aún rondaba el edificio, buscando venganza o quizás una manera de comunicarse con aquellos que vivían allí. Elena no quería creer en las leyendas, pero las experiencias que había tenido no podían ser ignoradas. Algo había despertado en el espejo, algo había estado esperando. Y lo peor de todo era que la mujer que se reflejaba no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Esa misma noche, Elena se encontró mirando al espejo una vez más, esta vez con la determinación
de enfrentar lo que sea que estuviera allí. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó al espejo. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca que nunca, casi como si estuviera dentro del cristal. La sombra de la mujer emergió con un rostro cubierto de oscuridad, pero sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente a Helena. «Ya no puedes irte», susurró la mujer, sus labios moviéndose con una lentitud espantosa. En ese instante, Helena sintió como si algo invisible la estuviera agarrando, atrapándola en el reflejo del espejo. Intentó apartarse, pero era inútil. La mujer ya estaba en el otro lado del vidrio, arrastrándola hacia la oscuridad. La última vez que la vieron, Helena ya no estaba en su apartamento. El espejo quedó vacío, reflejando solo el vacío del lugar. Los vecinos, al no recibir noticias de ella, empezaron a hablar de la desaparición misteriosa. Nadie sabe qué ocurrió con Helena, ni por qué el espejo parece seguir allí, con la sensación de que algo o alguien aún permanece atrapado en su interior. Y aunque el apartamento fue alquilado varias veces después de su desaparición, todos los inquilinos terminaban marchándose rápidamente, sin hablar de lo que sucedía en el lugar. Solo el espejo permanece, esperando a su siguiente víctima. Y así llegamos al final de otro capítulo de Sombras del Pasado. Gracias por quedarte con nosotros en este viaje por lo desconocido. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos relatos llenos de misterio y terror. Porque las sombras nunca descansan, y nosotros tampoco. Nos vemos en el siguiente video, donde las historias de sombras del pasado continuarán acechando. Hasta la próxima, si te atreves.